años, estoy casado con S y con Z, o sea, me casé hace, voy a cumplir 46 años casado, y tengo casi 4 hijos. No, tengo 3 hijos y una hija del corazón que el Señor me dio después. Y bueno, serví al Señor. Fui muy gil. Me gusta ponerlo en pasado, en pretérito. No sé, para algunos sigo siéndolo. Pero acepté a Cristo recién a los 20 años. Por eso uno de los héroes de la fe es mi hermano mayor, porque él aceptó a Cristo cuando era un niño pequeño, tenía 4 años, y nunca se apartó. Esos que dicen que aceptaron a Cristo cuando eran chicos y entonces no tienen testimonio, no saben lo que dicen. Tienen un enorme testimonio. Porque yo siempre digo que hubo una persona que tiene mi mismo nombre, mi mismo apellido, mismo número de documento, los mismos padres, etcétera, que hizo cosas muy malas. Y no tendría que haber sido así. Por eso que hay muchos de ustedes que aceptaron a Cristo cuando eran niños, nunca digan que no tienen testimonio. Tienen un gran testimonio. El Señor busca a los niños y los niños no se apartaban. Fíjate cuántas veces estaban metidos los niños en el medio del lío, ¿no es cierto? Había un hambre de loco, 5.000 hombres sin contar las mujeres y niños, calcular que hayan 10.000, 11.000. Y ustedes piensan que el Señor no sabía que había un chico con pan y peces. Si el Señor todo lo sabe. La madre es media exagerada. Vieron que las madres cuando preparan la bolsita para el picnic son media exageradas. Entonces abrió un par de panes más, de más y peces de más. Mi vieja, cambiando de tema, no tiene nada que ver. Para los picnic me ponía huevo duro. No había nada peor que un huevo duro para el picnic, porque después, cuando comía la yema, te secaba hasta el caracú. Y nunca entendí por qué mi vieja me ponía huevo duro. Pero al chico la madre no le puso huevo duro. Pero el Señor no necesitaba ni del chico, ni del discípulo, de nadie para alimentar a la multitud. El Señor con un chasquido del dedo se transformaba el desierto en una panadería. Pero el Señor estaba formando los discípulos y le dijo, dadle vosotros de comer. Y estaba esperando que traigan al chango. Algunos dicen, no, multiplicó los panes y los peces para que no se coman al pibe, pero no es así. Era la formación de los discípulos, ¿no es cierto? Y ese es muy interesante. Y ahora sí, vamos a dejar todo eso, vamos al tema. Si Dios existe, tiene que haber documentos. Tiene que haber documentos. Tiene que existir una documentación, porque si Dios existe y creó e hizo al hombre, a la mujer, tiene que estar documentado. Si decidió que seamos homo sapiens, ¿no? Sapiens de sabiduría, porque somos menos 10 como el chinchón en cuanto a sabiduría. Pero Dios tenía que revelarse, hacerse conocer cuáles son sus deseos, sus designios a las personas, a su creación. Se entiende que si es un Dios sabio, es un Dios gobernador, es un Dios juez,
Por eso hay leyes. Hasta hay leyes, la ley de gravedad la descubrimos cuando a uno se le cayó una manzana en la cabeza, pero existe un universo con leyes establecidas, inteligentes. Por ejemplo, si no existiese un circuito que exista en el universo, una posición en cuanto a los soles y los planetas, traslación y rotación, si no existiese una inteligencia suprema que forme y crea eso, hace rato que se hubiesen chocado dos planetas y no existiríamos ninguno de nosotros. El suponer que no existe un ser creador de todo esto, se necesita mucha fe, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, los evolucionistas que van al zoológico y le dicen qué tal abuelo al mono, necesitan mucha fe, ¿no es cierto? Para pensar que de una ameba salió una piedra, un vegetal y un animal, que de la reproducción por estrangulación de la ameba, ¿se acuerdan? No les quiero hacer acordar mucho de la escuela. Hubo un día que una ameba le dijo al otro, ya estoy cansado de reproducirme por estrangulamiento, ¿qué te parece si para la semana que viene vos sos macho, yo soy hembra, entonces nos juntamos, hacemos una festichola y nos empezamos a reproducir diferente? O sea, ¿cómo empezó el primer sexo si todo empezó por medio de una célula, ¿no es cierto? O sea, aquellos que niegan la existencia de Dios tienen que tener una cabeza enorme y explicar muchas cosas. Por ejemplo, los evolucionistas todavía cometen el error de creer en una teoría. Ahí estás en el horno. Porque ¿cómo vas a creer en una teoría? Vos tenés que creer en una comprobación. Si no, estás... Bueno, pero ellos dicen que falta el eslabón perdido. Ahora, hay que avisarles que faltan muchos eslabones. Porque yo tengo que juntar como uno, la gallina con la vaca con el caballo. Yo me crié allá en Santa Fe hasta que me trajeron acá a Buenos Aires, que me liquidaron, ¿no es cierto? Cuando sufrí mucho, paréntesis. Mi viejo y mi abuelo tenían un refugio para alcohólicos en el barrio Centenario, donde nací. En el barrio Centenario, en el año 52, hoy ya está un poquito mejor, pero en aquel entonces estaba compleja la vida ahí. Durante la semana me mandaban a un tambo de un tío que estaba por arriba del río Salado, entonces yo me crié en el tambo, iba a una escuela rural a caballo, una yegua que tenía, tan vieja era que tenía el espinazo tan marcado que cuando llegaba a la escuela no sabía dónde terminaba la yegua y dónde empezaba yo, pero era mi vida allá en Santa Fe, volvía al fin de semana al barrio y el viejo me daba el sábado un poquito de sal y me mandaba hasta que el sol no estallaba, eran más o menos las 6 de la tarde, 7, nos vuelvan a casa, déjenme en paz. Y nos íbamos al río a comer huevo de pato con la sal. La sal era para el huevo de pato, alguna cosa que pesquemos, que saquemos, tomate silvestre que había por ahí. Y de repente mis viejos se mudan a Buenos Aires y me mataron, porque
de esa libertad preciosa de mi provincia, de mi querida Santa Fe, de los ricos Sábalos a vivir en el barrio de Caballito. Pero al principio estaba muy mal y triste. Un pastor vino y me dijo: mira, te veo mal, triste, el domingo te invito a una reunión, vas a ver cómo canta el coro. Yo tenía 10 años por ahí. Yo dije, otra reunión será posible. Y con coro, para colmo, plomazo. Y resulta que me llevó a la cancha de Boca y el coro era la hinchada, el pastor era hincha de Boca. Y entonces más o menos me sacó de la tristeza de haber dejado mi provincia. Pero como le estaba diciendo, el pensar en que la evolución le falta un eslabón es un absurdo. Faltan millones y millones de eslabones para llegar a la conclusión que de la fricción de dos gases se forma una primera célula y que de esa primera célula, por diferentes cosas, llegamos a estar todos nosotros y que todos los circuitos de todos los satélites, los soles y todo lo que nos rodea del universo está en su lugar perfecto sin moverse ni una décima, porque si no seríamos todos destruidos. Se necesita una fe enorme, enorme. Entonces podemos concluir, no, existe un ser pensante que decidió crear. Y de repente nos encontramos con un libro como la Biblia. Ahora, la Biblia es la única forma que tiene Dios para comunicarse con su creación o con sus seres creados, con nosotros. Porque si yo no tuviese algo que Dios reveló, inspiró a personas, me tengo que imaginar lo que el creador quiere. Entonces, paso yo a ser creador y Dios mi creación. Mi imaginación no puede producir algo mayor que mi capacidad en sí mismo. Entonces Dios tiene que ser mucho más pequeño que yo. O sea, tiene que existir una forma que ese ser creador que llamamos Dios, que decidió crear al hombre, a la mujer. Y es interesante porque, por ejemplo, sí, obviamente nosotros podemos cruzar un caballo con una burra, nace una mula, pero la mula es estéril, ¿no es cierto? A la mula no la podés hacer reproducir. Para seguir teniendo mulas, tenés que seguir cruzando el caballo burro. El equino, ¿no? Y todas las cosas son así. Por ejemplo, viste cuando vos estás en el campo y dices, mirá qué lindo canta el mixtito. El mixtito es la mezcla de dos pájaros que nace el mixtito. Pero el bendito mixtito no se reproduce. No se reproduce. Y la fijación de las especies es una demostración de que es imposible pensar en una creación de esta manera con los animales, o sea que todo fue evolución hasta que un día se pusieron todos de acuerdo que no iban a evolucionar más ni modificarse más. Si hay una vaca que está por parir, no tenés que ir a ver si nace un caballo. Entonces, ya te digo, está todo lo que nos rodea nos demuestra la existencia de Dios. Nosotros sabemos que estamos en invierno y decimos qué frío, ¿y qué crees? Tienen calor en invierno. O sea, todo demuestra la grandeza de un Dios creador. Me gusta charlar con todas personas, viste, ahora hay toda línea de pensamiento diferente, ¿cierto? Que ahora
lo que sentís condiciona lo que sos. Entonces, pongamos que yo digo, no, mañana me voy a despertar y me voy a sentir chino. Y voy a ir al espejo y me voy a ver con los ojos estirados y amarillo. O sea, ¿cómo hago? Pero eso no nos metamos en eso, lío. Estamos en el hecho de que Dios entonces tiene que mostrar su deseo hacia una creación hecha por Él. Y entonces nos dio un documento que nosotros llamamos Biblia. Biblia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo creo que Dios es la palabra de Dios? Más o menos, la palabra de Dios fue escrita por 40 personas en 16 siglos. Escribieron 66 libros, todos bajo diferentes situaciones de vida, ¿no es cierto? Había reyes, había gente pobre, había profetas, había mujeres que escribieron, o sea, todos en diferentes situaciones. Nosotros, por ejemplo, el tango estaba el malevo y se le fue la prenda y escribe tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. O alguno de que nos criamos a la orilla del río Paraná, cantamos a la deriva, el bote va con mi amada sobre el río. O sea, nosotros, cada uno escribe de acuerdo a lo que lo rodea, ¿no es cierto? Está condicionado por lo que te rodea. Es muy interesante, a mí me gusta leer de todo, ¿no es cierto? Tengo una biblioteca enorme y valijas con libros en el altillo, pero es interesante ver cómo vos te das cuenta al que escribe el condicionamiento de lo que lo rodea. Ahora, de repente existen personas que escriben diciendo que escribían por revelación divina. Y es más, se pone condiciones, porque en la Biblia en muchos pasajes dicen que, por ejemplo, Deuteronomio 18, y otros pasajes que dicen que si la palabra del profeta no se cumple, no le tengas temor a la palabra del profeta, porque la condición para saber si la Biblia se cumplía es que es profecía cumplida, o sea, lo que se predecía se cumplía. Pero también es una demostración, me acuerdo, Ezequiel 12:25 dice lo mismo, y otros pasajes. Búsquenlo, después tiene una concordancia. Pero que hay en muchos lugares que la Biblia dice, te vas a dar cuenta si es palabra de Dios porque se cumple lo que dice. Porque nosotros no tenemos los libros llamados apócrifos, ¿no es cierto? Tobías, Macabeo, Judith, etc. Bueno, los libros llamados apócrifos fueron libros que entraron en el canon para contrarrestar la reforma. O sea, si algún católico, porque no se casan, son casotos, te dice que nosotros tenemos menos Biblia, vos le decís, mira, mi Antiguo Testamento es igual al Tanaj judío y mi Nuevo Testamento es igual a tu Biblia. O sea, ustedes agregaron libros en el Antiguo Testamento para contrarrestar la reforma. Pero
también es una demostración que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia misma dice que va a llegar un momento de que ya no iba a existir más revelación e inspiración para seguir escribiendo. La misma Biblia dice en el Apocalipsis, el que añadiere o quitare a este libro de la ley, chácate, todas las pestes se le caen encima. O sea, hubo un momento que se terminó. ¿Por qué? Porque era necesario que el documento sea establecido. Y la Biblia se defiende sola, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien me dice, yo no creo en la Biblia, bueno, yo le regalo una Biblia para que la lea. Y después que trate de demostrarme que no es la palabra de Dios. Si yo te pongo un revólver así grandote delante de la nariz, o me decís, yo no creo que un revólver, ¿yo qué hago? Aprieto el gatillo y va a ver qué cree, ¿no es cierto? Porque con Dios, con la deidad hay tanto estupidismo crónico, porque hasta había un gallego que vivía en el barrio que decía, gracias a Dios soy ateo. O sea, la mayoría niega a Dios y se le escapa el ay Dios mío. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero la existencia de Dios implica un documento. E implica que ese documento esté terminado en un momento. Ahora, si vos, por ejemplo, te comes un guiso de mondongo y a la medianoche, y a las 3 de la mañana tenés una visión nocturna. No es Dios que te habla, es San Mondongo que te habla. No, porque nadie puede tener, agregar nada a la palabra de Dios. Hay mucho guiso mondongo hablando por diferentes lugares. No, la Biblia ya está completa y rotunda. Ahora, en la Biblia está todo lo que Dios me consideró que tenía que revelar, no todo lo que es la verdad de Dios. Por ejemplo, temas que no existen en la Biblia. Por ejemplo, no existen en la Biblia cómo se eligen las autoridades de la iglesia. No existe. Pero sí es una obviedad que la persona que está al frente de la iglesia es una persona que tiene ciertas características. Y en cartas personales, no pastorales, no porque se llaman Primera Timoteo y Tito, donde están las características de las autoridades de la iglesia, no son cartas escritas por Pablo a una iglesia. Es Pablo que le escribió a sus discípulos que estaban fundando iglesia para que no metan la pata y que a cargo de la iglesia estén las personas que cumplan con con los deberes que todo creyente tiene. Ninguno de nosotros puede no cumplir con uno de esos deberes y decir, porque yo no soy pastor, anciano, sobrevedor, tutor o encargado. Porque eso es para todos. Entonces, si andás con la listita juzgando a las autoridades de la iglesia, andá con la misma listita y mírate al espejo. Y ya con el hecho de estar juzgando, ya estás mal y ya estás fuera de la lista vos, entonces anda a confesar pecado, papito. Pero Dios estableció la Biblia y estableció que la persona tiene que amar y temer a Jehová, amar y temer la Escritura para llegar a saber cómo Dios quiere que yo viva. Y así Dios formó instituciones. La familia es una institución creada por Dios. El matrimonio es una institución creada por Dios.
Y hay tanto en la Escritura, porque Dios decidió colocar eso. Ahora, ya les digo, nunca hay algunos que quieren encontrar en la Biblia toda la verdad de que los rodea. Por ejemplo, en Isaías 40, 22 se habla de Dios está sentado sobre la esfera de la tierra redonda. Se decía que en la antigüedad se decía que era algo plano, parado puesto sobre 4 elefantes que estaban parados en una tortuga, que la tortuga nadaba en un mar de leche. Y después de mucho tiempo, Cristóbal Colón decidió, mirá, meto redondo, para mí que puedo navegar para allá, y llegó a la conclusión que la Tierra era redonda. Eso estamos hablando de 1542. Y resulta de que en Isaías, capítulo 40, versículo 22, habla de que la Tierra es redonda. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, no es Génesis. Job vivió, si lo tenemos que poner cronológicamente, aproximadamente en Génesis capítulo 12. Y en el libro de Job vamos a encontrar los 3 estados del agua. En el libro de Job vamos a encontrar que cosas muy interesantes, como por ejemplo que las estrellas tienen sonido. En el libro de Job podemos encontrar que hay algo, fuego en el interior de la tierra. En el interior de la tierra. Y es el libro más antiguo de la Biblia. Por eso hay muchos defensores de la Biblia y yo siempre le digo, déjala que se defiende sola, ¿viste? Porque el que niega la Biblia como la palabra de Dios va a tener un laburo muy grande. Y por eso debemos en todo momento entender que jamás un Dios de amor que es justo y exige la justicia, que es amor y exige que nos amemos, no nos diga cómo hacerlo. Porque si nos larga a nuestros sentires, estamos en el horno. No, tienen que haber ciertos reglamentos puestos por Dios. Y así fue que Dios nos dio su palabra. Su palabra, la palabra de Dios, que es imposible de encontrar contradicciones. Uno se encuentra con personas que dicen, no, la Biblia se contradice. Y vos le decís, ¿así me mostrás? Y dice, no, me dijeron. Ah, también me dijeron que los Reyes Magos venían y yo les ponía pastito y eran mis viejos. Pero no hay una persona que te pueda negar la veracidad de la Biblia. Si yo repartiese en 40 de ustedes una hoja y le digo, vayan y escriban algo, redacción tema la vaca, yo qué sé, y suponer que después junto esos 40 escritos y se escribe sobre un tema sin que existe contradicción, y siendo que es en el mismo momento, y no lo desparramos en 16 siglos, y en diferentes situaciones, o sea, es un imposible que se forme un libro que no exista contradicción. La vivencia de la Biblia es una demostración que Dios está cuidando de su palabra, ¿no es cierto? Fue el libro más perseguido, pero fue el primer libro en imprimirse. Y fíjate lo que le pasó a todos aquellos que persiguieron la Biblia. Hay libros escritos
Por ejemplo, hay un libro que se llama Las Biblias Españolas del Exilio, que cuenta cómo es que nosotros tenemos la Biblia en español. Y en el tiempo de la Inquisición, cuando se empezó a traducir la Biblia al idioma local, al español, se mataba a las personas que traducían. Y uno de los que tradujo la escritura tenía un salvoconducto de parte de la Inquisición, por el cual a él no le podían hacer nada, pero colocaron en un pozo profundo a su familia. Y le dijeron, si no dejas de traducir la Biblia en español, vamos a tapar este pozo con tu familia y lo vamos a matar. Y él se acercó a la orilla del foso y dijo, hoy estarán con Cristo en el paraíso. Y siguió traduciendo. Eso costó que nosotros tengamos la Biblia. Entonces, es muy notorio que cuando vidas se pusieron en juego hasta la muerte, no se hace eso por una mentira. No se hace eso por una mentira. Hasta ahí llegaste, ¿viste? Y es por eso que nosotros debemos amar la Biblia, porque no puedo decir que amo a Dios sin amar su voz. Había una viejita en la iglesia, doña María, que ya está con el Señor, yo la iba a visitar porque, entre otras cosas, hacía un pan con chicharrones que me mataba, la vieja. Pero ella me decía que, mira, cuando vas a leer la Biblia, cerrar los ojos y decirle, Dios, háblame, y acariciar la Biblia con amor antes de leerla. Y vas a sentir en tus manos la piel de la voz de Dios. Y yo creo, sinceramente, que el estado de nuestra vida cristiana es el techo de la comunión con la Biblia que tenemos. Si vos no decidís que ese techo crezca y estudio la Biblia todos los días, te va a costar mucho vivir la vida cristiana. Que ante la Biblia, siendo la voz de Dios, tiene autoridad. Por eso la Biblia habla del temor de Jehová. Yo creo que vos hablás de comentarios. Me parece bien. Yo tengo muchas Biblias comentadas. Y me gusta ver lo que comentaristas sacaron. Pero yo sé que después tengo que cerrarme con el texto bíblico y todo me enriquece, pero tengo que ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora hay momentos que muchos están discutiendo y se dividen por los comentaristas. O sea que hacen una Biblia de los principios doctrinales de un comentarista. O sea, es una demencia. Es una demencia. Yo tengo varios, le digo, pero la Biblia que uso todos los días es la Biblia sin comentarios, ¿no es cierto? Y lee la Biblia y cállate la boca delante de Dios. Y decirle, Dios, ¿qué tengo que cambiar hoy en mi vida? Agarra un papel
y una lapicera y decir, ¿qué tengo en mi Dios? Hay alguien que tengo que perdonar. Y cállate, que el Espíritu Santo aprieta el botón si hay alguien. ¿Hay alguien que tengo que yo pedirle perdón? Silencio. Vieron que en los Salmos aparece una parte del Salmo, aparece la palabra Shelah, significa silencio. Y sabés que poco silencio hacemos delante de Dios en comunión con Dios. Y después que escribí la hojita, que no se termine el día sin que cumpla lo que la hojita dice. Porque Dios va a hablar al corazón. Dios habla al corazón cada día. ¿Saben qué? A mí me impresiona, a mí me gusta leer biografías de hombres y mujeres de Dios. Hay muchas mujeres que impactaron mi vida. Dios me dio muchos regalos. Por ejemplo, por ahí hay algún padre acá, o alguno de ustedes, si leyeron El refugio secreto, es la historia de Corrie ten Boom, que escondieron en Holanda durante el tiempo del nazismo a judíos en su casa, la familia ten Boom, hasta que lo descubrieron y estuvieron en un campo de concentración. Y yo pude conocer a Corrie ten Boom y estar con ella. Y me hablaba de que la falta de perdón es más duro que un campo de concentración. Y me liquidó ese día, amor, que me dijo que una vez estaba hablando en una conferencia y se dio cuenta que en la segunda hilera le habían puesto un vaso de agua para que hable Corrie. En la segunda hilera estaba la mujer que en el campo de concentración mató a la hermana de Corrie, que se llamaba Betsy. Y sintió que el Espíritu Santo le decía, la mujer te reconoció y tiene la boca seca. Llévale el agua. Y ella odiaba a esa mujer porque vio cuando mataba a la hermana. Y el Espíritu Santo le decía, llévale el agua, llévale el agua. Entonces tuvo que parar. Dijo, hay alguien acá que necesita esta agua. Se bajó de la plataforma y se acercó a esa mujer. Y esa mujer se tiró al piso de rodillas y le dijo, no, sentate, toma el agua, escucha y después hablamos. Pero después cuando terminó de predicar, hizo la invitación. La mujer con el vaso vacío pasó adelante. Fue la primera que aceptó a Cristo. Y dice, ese día salí del campo de concentración de la falta de perdón. Cuando a la persona que más me dañó, le di mi agua. Pero las biografías te muestran que estas personas llegaron a ser hombres y mujeres de Dios porque amaban la Biblia. Y yo ahora veo que se conoce más el himnario que la Biblia. Y hay mucho que cantan la canción de la oveja. ¿Sabes cuál es la canción de la oveja? La que termina en me. Entonces, transfórmame, Señor Jesús, ya no quiero ser la oveja. ¿Sabes que la Biblia te dice transformate vos, Gil, si yo te di todo para que te transforme? O sea, que vos no estás transformado porque Dios no te transforma. La canción de la oveja no sirve. Hay otro que canta, envíame, Señor, a predicar. Ya te envió, papá, lee la Biblia. Entonces, toda la canción de la oveja no sirve para mucho. ¿Entendés? No, la canción de la oveja no sirve. Pero muchos saben, tiene un problema un hermano y dice, cante el himno 325 y se le pasa.
Y no, es la Biblia la voz de Dios. Es la Biblia la voz de Dios. En estos días estamos haciendo la hora silenciosa a Marcos. Una bendición enorme, enorme, ¿no es cierto? Las cosas que podemos sacar. Y vuelvo a decir, somos discutidores crónicos, pero debemos entender y respetar la Biblia porque, vuelvo a decir, es un documento necesario porque Dios no existe si no tengo la Biblia. No existe el amor a Dios si no está la Biblia. No existe el amor a Dios. Porque esta es la voz de Dios. Es la voz de Dios. El respeto a la Biblia. El respeto a la Biblia. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 17, habla del versículo 14, de que iban a tener un rey, pero iba a tener la ley, ¿no es cierto? La palabra, dice. Y la ley, dice, la palabra, y lo tendrá consigo, y la leerá en él todos los días de su vida. Y es interesante que después hay 4 paras. Y cuando tienes un para en la Biblia, para. Porque te está diciendo que algo va a pasar. Y Deuteronomio 17, 19 dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. O sea que la va a leer todos los días para aprender a temer a Jehová tu Dios. O sea, la falta de temor de Jehová es falta de lectura diaria. Y después dice, para guardar todas las palabras de la ley y los estatutos. O sea, si temo a Jehová, voy a guardar, obedecer lo que la ley y los estatutos, lo que la Biblia dice. O sea, no solamente es un sentir, un sentimiento, el temor, sino es una acción. Obedezco. Y después dice, para ponerlo en obra. O sea, fíjate, primero temí a Jehová, después me lo puse para adentro y ahora empiezas a trabajar para afuera. O sea, no empieces a trabajar para afuera antes de arreglarte lo que tenés adentro, porque eso es hipocresía. Y después, para ponerlo por obra. Y después dice, para que no se eleve su corazón sobre la de sus hermanos. Porque cuando veas lo que Dios hace con los hermanos, vas a ver que es por el poder de la palabra de Dios que transformó tu corazón y tus hermanos, si no te vas a poner debajo de los hermanos. Acordate que los siervos de Dios estamos debajo de todo y no encima de nadie. Porque está Dios allá, los hermanos, y nosotros abajo que empujamos a los creyentes hacia Dios. Si yo me pongo Dios, después estoy yo y los de hermano para abajo. Empujo a los hermanos, lo empujo hacia mí. No, yo tengo que empujarlos hacia Dios. Hacia Dios. Porque de esa manera es que uno va a crecer. Pero la Biblia se defiende solita. Y la Biblia nos bendice. Porque es la voz de Dios que dice que ama bendecirnos. Obviamente, por ejemplo, la Biblia dice, justo por la fe vivirá. Ah, por la fe. La palabra más corta de la Biblia
y la más compleja. Porque para vivir por la fe en Dios, Dios te va a meter en situaciones que no puedas vivir por vos mismo. O sea, por ejemplo, yo ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no es cierto? Y a todos ustedes les digo, la obra de Dios es para ustedes. Hagan la obra de Dios. Vamos, dale, pueden hacerlo. Y si ustedes me dicen, no puedo, no, la verdad yo no puedo. Claro que no podés. Por eso tenés que hacerla. Porque entonces vas a ver a Dios obrando a través tuyo y vas a poder destruir muros, tener victoria. Cuando los creyentes hacemos lo que podemos, hacemos nuestra obra. Cuando hacemos lo que no podemos, empezamos a hacer la obra de Dios. Porque nos tenemos que postrar ante Él y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayer, por ejemplo, me enteré, y Luquita, que Mario Ledesma, el gobierno le dio para un lugar para que atienda a la gente que está en situación de calle en Santa Fe, ¿cierto? En la parte de San Lorenzo, donde está él. Hay que tener fe, ¿eh? El negro ese es un hombre de fe. Porque miren que no sé si todos ustedes conocen Santa Rosa, San Lorenzo. Yo lo conozco muy bien. Y la gente en situación de calle dentro de la villa es que cuatro de copa, o sea, gente difícil. Supongo que Mario está viviendo situaciones complejas. Pero ¿por qué? ¿Qué lo mueve a Mario? Fe, amor, ver milagros de Dios. Ver milagros de Dios. Y vuelvo a decir, debe tener el corazón lleno, lleno, porque está en el medio del milagro, porque utiliza la fe. Escúchame, si la prueba no te duele, porque no es prueba. Y las pruebas de vuestra fe produce, dice la Biblia. Por eso, corazones, simplemente te digo, qué triste sería un Dios ausente. Un Dios ausente. Y sin embargo, está tan presente que tengo su voz todos los días. Que me habla. Y que no puedo ser como ayer. Y mañana no puedo ser como hoy. Y chicas y muchachos, la vida se va rápido, papito. La vida se va rápido. Algunos dicen, no, me metí en tanto lío. Y si hubiese leído la Biblia, he obedecido la Biblia, he temido a Jehová, ¿sabes cuánto lío te hubiese metido? ¿Por qué? Porque el que yo tengo me demuestra que Dios existe. Y me demuestra que Dios es amor. Y me demuestra que me dijo, me puso acá todo lo que yo tenía que tener para poder tener una vida como Él quiere. Porque le voy a temer, voy a obedecer, lo voy a poner por obra y después me voy a mantener viéndolo a Él obrar y no pensar que soy yo el que obré. Esto es todo gracias a el Dios de la Biblia,
y la palabra de Dios. Vuelvo a decirle, no me chamullen diciendo que aman a Dios y no aman la Biblia. No, no. Ya estoy viejo para que me mientan. Amo a la Biblia, que es lo que te va a sacar pesos de encima que ni te vas a imaginar. Si estás metido en líos, ama la Biblia, obedece la Biblia. Y si vos no sabés, y no sé qué tengo que hacer mañana, qué voy a hacer en el futuro, es la Biblia, papito. Porque la mano del Señor está, siempre, siempre está. Nunca me da. En Mateo 28 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ah, tengo al Señor, tengo al Señor, tengo al Señor. Sí, tengo al Señor. Tengo al Señor. Lo tengo, acá está. Acá está, y acá está, y acá está. Tengo el Espíritu Santo. Lo tengo por todos lados. Entonces, ya es hora que me calle. Pero, les digo, van a pasar los años. Vos estás escribiendo tu autobiografía. Y como vayas terminando tu autobiografía, va a depender de tu relación con la palabra de Dios, con el Dios de la palabra. No va a ser por cosas, sino por práctica. Temor de Jehová. Entonces es lindo que se reúnan. No hay nada más lindo que esto. Como siempre le digo, los jóvenes tienen prohibido no ser felices. Y yo llamo, ¿saben lo que es una buena reunión de jóvenes? La reunión de los jóvenes creyentes tiene que ser un santo descontrol. O sea, diviértanse. ¿Saben a qué hora deben terminar la reunión? Cuando los vecinos se quejan. Nunca pierdan la oportunidad de estar juntos. Se necesitan unos a otros. Se necesitan unos a otros. ¿Para qué? Y recuerden, la iglesia hay muchos que toman a los creyentes como espíritu que camina. No, tenés espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, tu relación con Dios. El alma, tu relación con los demás. El cuerpo es esto que tenés. Entonces, por favor, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para la venida del Señor. O sea, yo tengo necesidades en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Aquel que me dice, no, yo lo único que necesito es el espíritu. Dale, papá, no es así. Vos tenés necesidad de las relaciones. Si sos parte de un cuerpo, en un cuerpo están los otros. Por eso es la hermosura de temer a Dios, amar a Dios y a los hermanos. Entonces, nada más, que Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, así como el matrimonio, hazla ahora o cállate para siempre. Abrís, Luca, que no se escucha. Bueno, ahí están activados todos, pero el que lo silenció de forma individual no se lo va a activar, así que activen si quieren el micrófono. Gracias, Dan, gracias por el tiempo también. Pensaba en el Salmo 119, que es el salmo exclusivo dedicado a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y Amén. Realmente estamos en épocas en las que está complicado seguir la palabra de Dios, en la que a veces hasta podemos tener discusiones y problemas por seguir la palabra de Dios. Sin embargo,
es ella la que va a ser nuestra luz. Así que gracias, Dan, por este tiempo y por el desafío. Perdóname, Sí, solo fíjate en el Salmo 119, después de la palabra, que está la palabra, estatutos, ley, etc. La otra palabra que más se menciona, se repite, es la palabra camino. Está en el versículo 9, versículo 14, versículo 27, versículo 29, versículo 30, versículo 32, versículo 37 y más. O sea, es la palabra de Dios, camino, acción. Acción, ¿no es cierto? Y siempre me gusta remarcar eso, o sea, en el Salmo que sí, se habla más, se menciona más la palabra de Dios, también aparece la palabra camino. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, avanza, papito. ¿Alguna pregunta, algo que haya quedado por ahí boyando o que no nos haya entendido? ¿O alguna pregunta que por ahí les gustaría hacer? Aprovechen que lo tenemos acá. Pareciera que está solo, Dan, ahí, o sea que no creo que nadie lo esté apurando. Así que... No está. Eh, Ya mi señora le está roncando. Ya. ¿Y será ella la que ronca o, no, o será vos? No, si yo me tengo que poner el CPAP, funciona el respirador de noche. Bueno, a ver, ¿alguna cuestión, alguna duda? En primer año siempre se nos enseña o se enseñó siempre, el hecho de, creo que lo da Daniel Ubela la materia, en que la interpretación de la Biblia tiene que ser siempre la misma. ¿Sí? Había una de las preguntas, Dan, que justamente decía, ¿qué pasa cuando hay un pasaje que cada uno, o sea, que por ahí tiene distintas interpretaciones? ¿Qué nos podés decir, digamos, de eso? La Biblia está, la revelación y la inspiración de la palabra terminaron. Lo que hay ahora es la iluminación, la obra del Espíritu Santo, que ilumina nuestra mente y nuestro corazón para sacar el provecho de lo que la palabra de Dios dice. Que siempre digo, no es que le hago decir lo que quiero, sino hay una sola palabra de Dios, una sola voz de Dios. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la palabra. Verbal significa que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, y plenaria, que toda la Biblia es la palabra de Dios. De tiro una bombita, está en palabra de Dios cuando habla Satanás que cuando habla Jesús. Es parte de la palabra de Dios. Entonces, es una sola que tenemos. El problema que hay, vuelvo a decir, es cuando se hace un altar de la doctrina, y en ese altar de la doctrina se sacrifica el amor y se levanta el ego. Y entonces parece que las interpretaciones de cada uno tienen más valor que la de otro, cuando la Biblia tiene una sola. Bueno, gracias, Dan. Evidentemente, por eso muchas veces pasan los errores doctrinales, como dice Dan. O sea, por ahí, por distintas interpretaciones, se arman divisiones cuando en realidad la Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola, y la interpretación de Dios, de la palabra, es una sola también. Gracias, Dan. ¿Alguna otra? Una cosita. Dale. ¿Sabes que hay más divisiones por problemas personales que por problemas doctrinales? Sí, existen diferencias doctrinales, pero no son determinantes, porque mientras el plan de salvación sea uno, etcétera, podés tener diferencia, entonces pero en el cielo vamos a matar todos juntos, ¿no es cierto? O sea, no. Amén. Así. ¿Alguna consulta, duda?
Pregunta puntual de otro tema, incluso. Ellos quieren de otro tema, otra cosa, si quieren. ¿Contar? Acá están. A ver. Vallejo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ahí está, ahí puso la cámara mi hermano, Dan. Mira, Marco, Yo tengo Ajá. algo, si puedo preguntarlo. dale. Dale. Ya que estaban hablando de las interpretaciones, entonces mi duda es, ¿por qué muchas veces, por ejemplo, un ejemplo el más común, nuestra iglesia hacía la cena todos los domingos a la mañana, pero hay iglesias que hacen la cena una vez al mes? ¿Eso no sería también un problema de interpretación? O sea, personalmente creo que mientras que se cumpla la doctrina, que es hacer la cena, no importa de qué manera se la haga. Pero ya que están hablando de la interpretación, capaz que la que está mal soy yo pensando eso. ¿O por qué ocurre eso? Sí, eso sí, te digo, o sea, sí, la cena del Señor es increíble porque es una demostración que no, siempre el problema nuestro va a ser la memoria, ¿no es cierto? Porque fíjate que dice que para que tengamos memoria, hacer memoria, teníamos que hacer memoria de lo que éramos, de lo que somos, de lo que vamos a hacer, porque también estamos anunciando mediante la cena del Señor que el Señor viene. Ahora, yo obviamente pensamos lo mismo. Sé que hay otros lo hacen cada 15 días, hay otros que dicen no solamente se puede hacer adentro de la iglesia, no se puede hacer en otros lugares. Hay otros que se ponen a hacer doctrinas de la escritura. O sea, por ejemplo, algunos se pelean porque dicen no, tiene que ser una copa y no pueden ser copitas individuales. Todo un lío bárbaro. Entonces le digo, quiere ser, vos tenés que cumplir como la Biblia, que pasaban la copa así, tiene que ser así únicamente, sí. Entonces, si querés hacerlo como en la Biblia, como están los evangelios, en ese momento no había mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? No es así. Tienen que estar las mujeres. Y vuelvo a decir, lo importante es lo que estoy haciendo memoria, no hacemos la transubstanciación, sino que entendemos y sentimos lo que fue la sangre de Cristo derramada y el cuerpo de Cristo colgado en la cruz, lo que yo hería Cristo, y esa es la memoria. Y sinceramente a mí me hace muy bien hacerlo una vez por semana, hasta necesitaría hacerlo todos los días para poder ser mejores. Sabes que cuando lleguemos al cielo vamos a ver algunas obras nuestras, porque dice que cuando lleguemos vamos a ver al Señor como un cordero recién inmolado. O sea que yo en el cielo voy a ver las heridas que le causé a Cristo. Después sí, va a estar resplandeciente. Pero la Biblia dice Apocalipsis que lo voy a ver como un cordero recién inmolado. Yo herí a Cristo. Yo herí a Cristo. Y, y es durísimo. Eso cuando tengo por acá guardado un exalumno que está en Italia me mandó un clavo que dice que es clavos que se usaban en crucifixiones, o sea, sí, miles de crucifixiones. A ver si lo tengo, ¿no? Quiero aclarar que no es el clavo de la cruz de Cristo, porque a ver si... ¿no? Duele, ¿eh? Duele. Por culpa de mi pecado, al Señor Jesús lo colgaron de estos clavos, parecido a esto.
Y la cena del Señor la hacemos memoria. Entonces, no hagamos un altar de la doctrina. Cumplamos con la Escritura. Si vos tenés la tranquilidad de hacerlo y la paz de hacerlo una vez por semana, coincidimos. Si otro hermanito quieren hacerlo una vez por mes, y bueno, cuando lleguemos al cielo, no vamos a tener esos problemas. Y allá eso. Gracias, Dan. ¿Alguna otra consulta? No sé, Cami, si quedó claro algún punto. No te veo. ¿Bien? Sí, perfecto. Sí, Gracias. sí, o sea, yo puse de ejemplo la cena, pero me refería a las interpretaciones. Igual estuvo interesante también el tema bien específico de la cena. Vale. Sí. Gracias. A ver, ¿alguna otra consulta, pregunta, aprovechando que lo tenemos? Mati, no sé, Mati Donet, no sé si quedó clara hoy la pregunta que me habías enviado. ¿Dónde está Mati? Creo que estaba con Fabi. Ahí está. Se borró. No, ahí está. Mati, la pregunta que me habías enviado por WhatsApp, ¿más o menos quedó clara el mensaje? ¿O... Sí, perfecto. Buenísimo. ¿No? ¿Nadie tiene nada para preguntar? Bien. Bueno, yo le quiero agradecer por la invitación, ¿no es cierto? Como le dije a Lucas, me gusta mucho estar entre jóvenes. Sé que no lo soy. Y entiendo mucho que ustedes busquen a más jóvenes que yo. Yo también, si tuviese la edad de ustedes, trataría de no estar al lado de un paquidermo. Pero les agradezco por la oportunidad. Y como les dije, sí, ya en diciembre dejé de ser director. Entre otras cosas, porque nunca quise ser director. Sinceramente, el Señor tiene un sentido del humor muy grande. Y yo detesto la palabra director. Pero el Señor decidió eso y me tuve que comer eso, pero tuve muchos recreos que el Señor me daba. Uno de los recreos es poder ir a mi iglesia, a la iglesia Santarro, donde conocí a Luquita cuando era chiquito. Porque ahí en el barrio Santa Rosa de Lima, ahí vi la obra de Dios. Estoy como en casa, con mis hermanos. Y es tanto más fácil que en los lugares donde te... Porque sabes que a veces te remontan con un barrilete, pero a veces te cortan el hilo y entonces ser director es un problema. Ahora que se toma una galletita a otra. Pero, colmo, yo soy culpable de todos los errores que cometen los 11.700 alumnos que estudiaron en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Y no soy beneficiario de ninguna de las virtudes que hacen los exalumnos, porque cuando hacen lo bien es porque son de otro lado. Cuando meten la pata, la culpa es mía. Entonces, después de tantos años teniendo la cruz y el puñal, ahora estoy libre de culpa y cargo, que se la arreglen con otro. Así que ya está. Buenísimo. Dan, estoy pensando en 2 Timoteo 4, cuando se está despidiendo básicamente de Timoteo, le dice Pablo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que predique las palabras y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hacé de cuenta, digamos, vos decís que estás más cerca del arpa que de la guitarra, no te vemos tan así, pero hacé de cuenta que te estás despidiendo, digamos, ¿sí? Entonces nos decís: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
¿Qué cosa? Que mañana cuando abras los ojos le digas a Jesús que le amás. Y después empezá a vivir el día con él. Esto lo aprendí de una vieja misionera, se llama Sofía Müller. Sofía Müller tradujo, fue misionera en el Amazonas, tuvo 62 años en el Amazonas. Tradujo el Nuevo Testamento en 6 idiomas que se hablan en el Amazonas. Y 2 veces estuvo acá en casa. Se levantó a las 3:30 de la mañana a traducir. La Biblia estaba en un dialecto que se llama Piapoco, que es los indígenas eso. Y eran las 3:30 de la mañana y mi esposa me dio un codazo donde yo le di la costilla y me dice, anda a preguntarle a Sofi si necesita algo. Siempre me pregunté cómo fue el éxito en el ministerio, Sofi, porque hay casi 370 iglesias a través del Amazonas fundadas por el ministerio de una mujer chiquitita, bajita, solita. Entonces, bueno, yo fui, por orden de la Suprema Corte de Justicia, a preguntarle a Sofía si necesitaba algo. Estaba en estado de vida vegetal, ¿cierto? Los pelos parados, como se peinan ahora, algunos vieron que el peinado que dice al señor Chaboy, viste, señalan para arriba. Estaba redormido y me acerco estaba en pijama, obviamente, y le digo, Sofi, ¿necesitas algo? Y ella se dio vuelta y como si nada, chiquitita, ¿no? Me dice, Dan, ¿le dijiste a Jesús que le amás hoy? Y se dio vuelta y se fue. Y yo quedé duro como corbata de muerto. Porque ella no me preguntó si había hecho la hora silenciosa. Era evidente que no la había hecho la hora silenciosa. Me preguntó si le había dicho a Jesús que le amaba. Ella no me preguntó si había tenido tiempo de oración. Era evidente que no había tenido tiempo de oración. No, ella me dijo, si Jesús es tan real en tu vida que le decís te amo todos los días, cuando te despertás. Y ahí entendí por qué Sofía había llegado a ser lo que llegó a ser en la obra de Dios. Como una mujer en los años 40 se metió en el Amazonas sola, de tribus indígenas violentas, porque nunca estuvo sola. Y Jesús era tan real. Y yo creo que todos los días cuando me despierto la veo a Sofía que me dice, dale, decile. Y si la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Si yo hago tan real a Jesús a la mañanita temprano y empiezo a entender que está conmigo todo, en cada momento, nuestras vidas van a ser diferentes. Y nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y no lo que quiero hacer. Que es muy diferente. Pero simplemente eso. El 2 Timoteo es el testamento de Pablo, ¿no? La última carta del discipulador al discípulo. Fíjate que eran rollos. Y no le dice en el capítulo 1 que va a ser sacrificado. Le dice al final, o sea, tenían que cumplir todas las cosas y al final le dijo, ya tenés todo escrito, yo ya estoy para... Ahora, fíjate qué interesante que le dice que va a ser sacrificado y el tiempo de su partida está cercano, pero después le pide que vaya, que le lleve la capa, le lleve los libros, porque tiene que seguir estudiando, Pablo, que ya hasta el último día, hasta que lo lleve el Señor, porque dice, tráeme los libros y los pergaminos, etcétera. O sea,
Supuestamente, si te están por liquidar, ¿no? ¿Qué me hace viajar? ¿Sabés lo difícil que era viajar? Estaban peor que con el virus con manda aerolínea. En aquel entonces, y le pide que le lleve los libros y los pergaminos para seguir estudiando, porque iba a seguir estudiando Pablo hasta el final. O sea, la vida del creyente no cambia hasta el final. Bien, gracias Dan. Bueno, te vamos a liberar, no sin antes pedirte algún motivo de oración que tengas para tenerlo en cuenta, para estar orando. ¿Sabés qué me tiene mal de toda esta situación? Que el número de muertes es una estadística y no un destino eterno. Me duele tanto eso. O sea, vos pensás que lees, no sé, la estadística de hoy. Se habla tanto muerto. Estamos hablando como si no fuese nada. Y mi pregunta es, al lado de ese que muere, ¿habrá habido un creyente fiel que le habla de Cristo para que hasta el último momento, aunque sea salvo por fuego, hayan aceptado a Cristo? Y sí, y les digo que a veces acá encerradito en mi oficina, leo los números y me duele profundamente. Porque quiero ver eternidad en todas las personas. Y yo sé que la eternidad es en el cielo o en el infierno. A mí me gustaría que en el pueblo de Dios haya más personas que le duela la eternidad. No es una estadística. Es algo que duele. Y no sé si por la edad, etcétera, pero se me piantan lagrimones. Y digo, Señor, ¿a quién tengo que llamar que no conocía a Cristo? Ayer, gracias a Dios, la peluquera que me corta el pelo aceptó a Cristo por teléfono. Pero no le hablan de Cristo y se habla de muerte como si no fuese nada. Eso a veces me cuesta vivir con eso. Me cuesta. La verdad que sí, gracias Dan. Bueno, el motivo de oración terminó siendo una exhortación para todos también, así que gracias. Bueno, te vamos a dar la despedida, Dan, te vamos a dar también gracias. Vamos a orar ahora por vos, le voy a pedir a Fabi, que es el otro encargado del grupo de jóvenes, que pueda terminar orando, y ya después si querés podés desconectarte, o si querés quedarte, no hay problema. Pero de nuevo, muchas gracias. ¿Sí? Fabi, ¿querés terminar orando? Padre amado, Señor y Santo que estás en los cielos, te damos las muchas gracias porque podemos tener la visita virtual, Señor, de Dan. Te agradecemos por su vida, te agradecemos por la palabra que tú le has puesto para que también estés compartiendo en esta noche. Te agradecemos porque tu palabra es suficiente, es viva y eficaz, y así has hablado también a nuestros corazones en esta noche. Te agradecemos por todo tu consejo. Ayúdanos a vivir, Señor, por fe. Señor, amarte más. Señor, a desafiarnos a crecer espiritualmente cada uno en todos los que tú nos mandas. Señor, gracias por esta noche. Bendícenos y quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Chao, chicos, y diviértanse. Prohibido no ser cruel. Prohibido no ser cruel. Chao, Dan. Gracias, Dan. Que está un santo descontrol. Chao, gracias.
Chao. Muchas gracias. Gracias. Saludito. Hola. Te vayas. Bueno, ¿les gustó? Sí. Y tú, bueno. Yo al principio no entendí mucho, pero después se fue metiendo y... Hola, ¿Qué? amiguito. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, chicos, por dejarnos participar. La verdad que nos gustó un montón haber escuchado. De nada.